Bueno, buenos días, bienvenidos nuevamente. Gracias a Dios por proveer este lugar para poder congregarnos y poder seguir estudiando su palabra. Vamos a iniciar en oración para poner el mensaje en manos de Dios y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y dándonos de nuevo para poder hablar y para poder enseñar lo que está en su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu llamado. Gracias, Señor, porque nos permites ser parte de tu obra en esta ciudad. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es para siempre. Ponemos este servicio en tus manos, ponemos en tus manos este mensaje para que tú seas quien hables a nuestro corazón, Señor, y quitamos y echamos a un lado, Señor, cualquier sabiduría, opinión o fundamento humano, Señor, que quiera influenciar sobre tu palabra. Oramos para que sea tu Espíritu Santo hablando con denuedo, Señor, a través de nuestra vida, lo que tú, Señor Jesús, quieres enseñarnos a través de tu palabra. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Segunda de Juan. Consta solo de un capítulo, es bien pequeño, pero lo hemos separado en 3 partes. Ya hemos enseñado la introducción y la visión de conjunto. También el miércoles anterior estudiamos acerca de cómo vivir en el amor de Dios de acuerdo a la verdad de Jesucristo. Veíamos la segunda parte. Y este amor del que estudiamos es el amor ágape de Dios, que nos invita no solamente a amar a Dios con todo nuestro corazón, sino también a nuestros hermanos. En esta misma sección que estudiamos anteriormente, Juan exhortaba a sus lectores a mirar y a tener cuidado por sus propias vidas, a cuidarse ellos mismos de tener que escuchar doctrinas o enseñanzas que no estaban alineadas a la palabra de Dios. Entonces, siguiendo con la misma línea que Juan trae en esta carta, vamos a entrar a la tercera parte de este libro, que tiene como título Hospitalidad con responsabilidad. En nuestra sección de hoy vamos a ver el peligro de no perseverar en estudiar la palabra de Dios. Escuche bien, el peligro de no perseverar en estudiar la palabra de Dios. Porque podemos leerla, podemos venir a la iglesia, escucharla, pero es muy diferente cuando nos sentamos a estudiarla, porque ahí es donde el Espíritu Santo puede hablar personalmente con nosotros. Puede traer e iluminarnos acerca de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, de lo que Él está hablando para las personas de esta época, que también podemos aplicar en nuestra vida, en nuestra actualidad. También veremos nuestra responsabilidad como cristianos acerca de la hospitalidad, y no solamente en nuestra casa, sino también en la iglesia. Así que vamos a leer nuestra sección de hoy, Segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 13. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. El primer punto de la enseñanza de hoy es que sin la palabra de Dios nos vamos a extraviar. Sin la palabra de Dios nos extraviamos. ¿Y qué tiene que ver esto con la hospitalidad? Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero la congruencia que hay es que si sabemos y estudiamos la palabra de Dios, sabremos cómo ser hospitalarios responsablemente y con sabiduría.
no solamente con los hermanos de la iglesia, sino también con los de afuera. ¿Y cuáles son los cuidados y peligros que tenemos que tener respecto a esto? Pero vamos a ir primero al primer punto. Sin la palabra de Dios nos extraviamos. El versículo 9 nuevamente dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Para el creyente que no perseveraba en la palabra de Dios, era más sencillo perderse. Porque en ese tiempo, recordemos que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Las iglesias no tenían el Nuevo Testamento, porque apenas se estaba escribiendo, apenas se estaba viviendo. Lo que tenían en sus manos eran las escrituras del Antiguo Testamento y la doctrina que los apóstoles apenas estaban enseñándoles. Entonces, si la iglesia primitiva no perseveraba en la doctrina que les estaban enseñando los apóstoles, era muy sencillo que ellos fueran a perderse. Por eso la insistencia de Juan de perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? De salvación a través de Jesucristo, que solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Entonces Juan les estaba exhortando a que perseveraran en esto, en permanecer en las palabras que ellos les habían enseñado desde el principio. La palabra extravía tiene la idea de ir más allá de los límites. Y aquí, utilizada en este versículo, lo que quiere decir es que si usted va más allá de las enseñanzas de Jesús, de la doctrina de los apóstoles, era muy sencillo que usted se fuera a perder y fuera a caer en las falsas enseñanzas y se iba a dejar persuadir por los falsos maestros que venían a traer algo contrario a la doctrina de Cristo. Cualquiera que piense que podemos ir más allá de lo que Jesús nos habla en su palabra es peligroso, porque ahí comenzamos a desviarnos de la verdad bíblica. Comenzamos a ser influenciados por nuestra propia opinión, nuestra propia interpretación o lo que incluso nosotros nada más queremos ver. Un comentarista decía: extraviarse se refiere a una nueva enseñanza que equivalía al rechazo de la fe enseñada por los apóstoles. ¿Y qué era lo que los apóstoles enseñaban? ¿Acerca de cuál fe? La fe en Jesucristo. Por lo tanto, implicativamente estaban rechazando a los que tenían fe en Jesucristo. Estaba rechazando a lo que Dios había hablado a través de las profecías acerca de su Hijo, Jesucristo. Entonces estaría rechazando la palabra de Dios. No es solamente lo que los apóstoles decían, sino todo lo que implicaba, ¿verdad? A eso se refiere la palabra extraviarse en este versículo. Cuando la persona que enseña de la Biblia necesita añadirle o adornarla con alguna historia o algún tema nuevo respecto a una nueva revelación o qué es lo que a su propia interpretación, eso es muy peligroso también, no solamente para el que lo hace, sino para el que lo escucha, porque podemos caer en confusión. Puede traer a confusión a la iglesia, al nuevo creyente o incluso a aquel que está en proceso de saber más y aprender más de Dios, de Jesucristo. Entonces, esto es a lo que se refiere Juan en estos versículos. Tenemos que tener cuidado de no desviarnos. El que se apega a lo que dice la palabra de Dios o el que persevera en la doctrina de Cristo tiene la seguridad de que es más difícil perderse, porque es el Señor el que lo va a guiar. Y eso podemos aplicar en nuestra vida también. Si estas personas perseveraban en lo que los apóstoles les habían enseñado desde el principio, era más difícil que ellos se dejaran influenciar por los otros maestros que venían a enseñar falsas doctrinas. De igual manera nosotros, si nos apegamos, y de nuevo, no es solamente leer la palabra de Dios, porque muchas veces la leemos pero no entendemos. No es solamente venir y escuchar, porque muchas veces lo olvidamos.
Pero cuando es usted en su tiempo personal estudiando la palabra de Dios, no preparando una enseñanza, sino haciendo su devocional y aplicando y poniendo en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña, es muy diferente, porque eso usted lo va a recordar y es ahí donde usted va a perseverar y el Señor lo va a guiar. Así que va a ser más difícil extraviarse. Cuando queremos ver solo lo que deseo ver en la Biblia, ahí ya estamos cayendo también en una desviación, en extraviarnos, y estamos rechazando, y esto es peligroso, porque cuando usted quiere solamente ver lo que usted desea ver en la Biblia, usted está rechazando la integridad de la palabra de Dios, porque está queriendo ver nada más un versículo y lo que dice aquí, y comenzar a armar usted su propia doctrina, su propia interpretación. Y esto es peligroso, porque si no estudiamos en contexto lo que la palabra de Dios nos habla, usted puede estar dañando la integridad de la Biblia en su vida. Y esto puede llevarlo a filosofías, a conclusiones no guiadas por el Espíritu Santo. Esto es lo que sucede también cuando comenzamos a añadir historias y comenzamos a añadir suposiciones usando nuestra imaginación, pero con cosas que no tienen un fundamento histórico. Y lastimosamente esto se ha prestado para muchas cosas extrabíblicas en nuestras iglesias, en la congregación, en medio del cristianismo, que comienzan a añadirle historias o relatos basados en suposiciones o imaginación, y eso comienza a desviar la atención de lo que la palabra de Dios integralmente dice. Entonces, es también el cuidado que tenemos que tener para cuando comenzamos a ver documentales acerca de cómo se creó la vida, o si Dios existe, o si Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, o si la palabra de Dios es verdaderamente la Biblia, o todas estas cosas, no que no podamos verlas, sino el cuidado es cuando prestamos más atención a eso que a lo que la palabra de Dios verdaderamente nos dice. Es como cuando usted ve una película que es basada en un libro, y usted lee el libro, ve la película y dice: hay cosas que no tienen congruencia, esto no estaba ahí. Pero lo que sucede en la película es que intentan recrear la mayor parte del libro, pero no se va a guiar exactamente letra por letra, verso tras verso. De igual manera con la palabra de Dios, usted no puede llegar y verla como una película, sino que usted tiene que venir y leerla para poder comprender su esencia y no desviarse, y saber identificar lo que es correcto y lo que no. La Biblia no está abierta a cambios, ella es íntegra, es completa, no necesita de un libro extra para poder estar completa. Esta es toda la revelación de Dios para el hombre, no hay más ni hay menos. Es lo que Dios quiso revelarle al ser humano. Por eso no podemos ni añadirle ni quitarle, sino tal y como está, íntegra. También es que por eso nosotros en nuestra iglesia estudiamos versículo por versículo, para tratar en la mayor parte posible de no caer en interpretaciones incorrectas, sino que buscar y escudriñar la palabra de Dios, estudiarla en su contexto, en su estado integral, para poder comprender el mensaje que hay detrás de estas cartas, detrás de las profecías, detrás del Antiguo Testamento, detrás de las palabras de Jesús, para poder aplicarlo a nuestra vida y poder comprender que la mayoría de estas cosas, la mayoría de las palabras que vemos acá, fueron escritas para una población específica, para el pueblo de Israel, o para la iglesia en Éfeso, o para la iglesia en Filipenses, pero sus situaciones las vemos muy claras el día de hoy, como las falsas enseñanzas.
Entonces tenemos que saber de que la aplicación es lo que nos compete en nuestra actualidad como cristianos. Pero el mensaje dirigido para ciertas personas no podemos tomarlo como, Dios me lo escribió a mí, porque no, era para ciertas personas, pero su interpretación, pero su aplicación sí aplica a nuestra vida. Por eso es que es necesario estudiar y perseverar en su palabra. La doctrina de Cristo es muy clara, no hay pérdida. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente a través de Jesús tenemos entrada a la vida eterna. Que solamente a través de Jesús es que tenemos salvación, que tenemos purificación de nuestros pecados. Nada más. Esa es su doctrina. Y eso era lo que los apóstoles predicaban en ese tiempo. Y lo que insta a la iglesia a perseverar en esa doctrina. Que es solamente a través de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, si lo seguimos a Él, perseveramos en Él y permanecemos en Él, no vamos a correr peligro. Pero lastimosamente muchos cristianos han caído en la comezón de oír cosas nuevas, comezón de oír algo diferente, y ahí es donde los sensacionalistas comienzan a hacer de las suyas, porque comienzan a traer mensajes motivacionales que alimentan en el alma las emociones y se salen de sí y comienzan a poner cosas extrabíblicas que comienzan a desviar al cristiano y comienzan a desviar la atención hacia otras cosas que no es la palabra de Dios. Pero eso por causa de los que tienen comezón de escuchar y no la palabra de Dios, sino solamente lo que quieren escuchar. En Primera de Juan, capítulo 2, vamos a ir. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Dice así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esto es un consejo bien claro. Podemos ser engañados o caer en la mentira si no perseveramos en lo que se nos ha enseñado a través de la palabra de Dios. Y el consejo de Juan es bien claro: permanezca en esto, en su palabra. Si ustedes permanecen en la doctrina de Cristo, nada los va a desviar, sino que el Señor es el quien los va a guiar a través de su Espíritu Santo incluso. Entonces, para no caer ahí, vayamos al camino seguro, al camino sencillo y al simple evangelio de Jesucristo. Porque es sencillo y es simple seguir a Cristo. Si usted sigue a Cristo, tenga por seguro que va a llegar al Padre, a la vida eterna, al camino seguro. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, versículo 5. Jesús nos dice: separados de Él, nada podemos hacer. Y es que de eso se trata, el permanecer apegados a su palabra, perseverar en Él, porque Él es nuestro tallo, Él es nuestra vid verdadera, y nosotros nos alimentamos de Él. Y separados de Él, nada podemos hacer, más que desviarnos, más que perdernos en el camino. Nuestro siguiente punto es la hospitalidad cristiana, y lo vemos en los versículos 10 y 11. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras.
Esto nos está hablando del abuso de los falsos maestros con respecto a la hospitalidad. Recordemos que era común en estos tiempos que habían predicadores, que habían maestros viajando entre una ciudad y otra, hablando y predicando de la palabra de Dios a las nuevas iglesias. Pero de eso se aprovechaban muchos falsos maestros que venían, en lugar de edificar al cuerpo de Cristo, a destruirlo. Y utilizaban la palabra de Dios para distorsionarla, para oponerse a la salvación, para oponerse a lo que Jesús decía acerca de que Él era el camino, de que Él es el Hijo de Dios. Se abusaban de la hospitalidad cristiana para poder no solamente ser recibidos en sus casas, sino que también persuadirlos con palabras engañosas. Y recordemos que la iglesia primitiva no eran templos grandes, etcétera, eran en casas. Entonces, estos maestros, influenciados por el espíritu de engaño, venían a traer mentira y distorsión a la palabra de Dios para persuadir a los cristianos, principalmente. Entonces nos está hablando no de la prohibición de poder atender a personas que no conocen de Dios en nuestra casa, o hermanos cristianos en nuestra casa o en nuestra iglesia, pero nos habla de la prohibición de abrirles el púlpito para que puedan enseñar, o en nuestra casa de que lleguen y comiencen a hablarnos acerca de doctrinas que van contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice. Esa es la prohibición que Juan está diciendo acá. Como cristianos somos llamados a practicar la hospitalidad, pero tenemos que hacerlo con sabiduría, con entendimiento y responsabilidad. Por eso es que es necesario, el primer punto, perseverar en la palabra de Dios para no perdernos y no extraviarnos, para poder ser hospitalarios con sabiduría. En Romanos, vamos a ir, Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Romanos 16, 17 y 18. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Aquellas personas que quieren buscar y rebuscar a ver en dónde está el fallo, en dónde está la mentira, en dónde está lo que no concuerda. Entonces venían maestros a tratar de engañarlos, aprovechándose de eso, de las personas que tienen comezón de oír. Pero Pablo también está exhortando a la iglesia a tener cuidado con este tipo de personas. Y no solamente estamos hablando de predicadores o maestros, estamos hablando de cristianos falsos en medio del cuerpo de Cristo. Como cristianos, nuevamente, estamos llamados a ser hospitalarios, pero estamos siendo aconsejados a evitar a aquellos que quieren destruir la verdad bíblica. En el versículo 10 de nuestra sección, cuando Juan nos dice que si alguien viene, en su contexto entendemos que es de este tipo de personas, los falsos maestros, y les dice: no lo recibáis en su casa, o sea, no le digan bienvenido, porque esa es la puerta que usted está abriendo para comenzar a entrar en peligro de confusión o de duda. Es más, ¿para qué abrir la puerta? No vale la pena. Usted puede imaginarse que acá le abramos la puerta y el púlpito, no sé, a un testigo de Jehová, o a un mormón, o a alguien que
no practica ni cree en la misma integridad de la palabra de Dios, no tiene lógica. Y lastimosamente eso es una realidad en algunas iglesias el día de hoy, en nuestra actualidad. Personas o pastores que abren su púlpito para que ateos o científicos o agnósticos expongan su punto del por qué ellos no creen ante la congregación. Esto es totalmente tonto, porque en medio de la congregación pueden decir muchas cosas y se puede prestar a decir de que este pastor entonces está apoyando el punto de vista del ateo o el agnóstico o el científico. Entonces no tiene caso de que nosotros abramos el púlpito para que cualquier persona pueda venir, traer una palabra de parte de Dios, cuando en realidad comienza a destruir la doctrina de Cristo que vemos en la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado no solamente en nuestra iglesia, sino también en nuestra casa, en nuestra vida. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? El problema cuando nos juntamos a compartir con ese tipo de personas, comenzamos a simpatizar con ellos, a consentir su ideología, a consentir su filosofía, o como comúnmente dicen ahora, yo creo a mi manera. Cuando usted comienza a alcahuetear esto, usted está siendo parte de su pecado, de sus tinieblas. No, de nuevo, no que usted no lo reciba en su casa y pueda tener una relación de alguna manera con este tipo de personas, porque Dios puede utilizarnos para traerlos hacia la verdad y que el Señor les conceda la salvación. Pero la cosa es, el punto es, cuando abrimos nuestros oídos a alcahuetear y a escuchar y a ser influenciados por sus palabras. Entonces tengamos cuidado, porque de nuevo, esto no es una prohibición de sentarnos con los pecadores o con quienes no conocen del Señor, porque el mismo Jesús se caracterizaba por esto. Vamos a ir a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 10 y 11. Mateo capítulo 9, versículo 10 y 11. Estamos hablando acerca de Jesús. Dice así: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Jesús mismo fue conocido por esto, pero no entendían que Él venía a salvar lo que estaba perdido. Entonces, no es el hecho de que nosotros podamos tener relaciones con personas que no conocen del Señor, porque Dios quiere usarnos como sus instrumentos para extender su evangelio. Pero de nuevo, el peligro está cuando comenzamos a prestar más atención a su pecado, a sus tinieblas, y a mezclarnos con esto, que en perseverar en la palabra de Dios. El significado del llamado de Juan a rechazar al falso maestro es porque la hospitalidad como cristianos es una virtud, es un privilegio. El poder servir aquí en la iglesia, por ejemplo, el limpiar, tener todo listo para recibir a los hermanos, es una virtud de hospitalidad, porque les amamos y queremos darles lo mejor. El preparar un mensaje, tener tiempo de oración es parte de la hospitalidad, porque no queremos hablar cualquier cosa que venga a nuestra mente, sino que verdaderamente queremos lo mejor de lo mejor y lo más apegado a la palabra de Dios posible. Eso es parte de la hospitalidad, es una virtud. El mismo Jesús
cuando ascendió a los cielos, ¿qué fue lo que les decía a sus discípulos? Voy a hacer morada para cada uno de ustedes. Voy a ir a hacer morada en el cielo para el día glorioso en el que Él regrese con nosotros, por su iglesia. Él está esperando ese momento, Él está esperando ese tiempo, porque Él quiere ser hospitalario con nosotros. Quiere recibirnos y tener dónde recibirnos. Entonces vemos una virtud en todo esto, como cristianos. ¿Y por qué se caracterizaba la iglesia primitiva también? Por el amor que tenían unos con otros. Suplían sus necesidades unos con otros. La hermandad y la unidad que habían entre ellos se caracterizaba y iluminaba a la comunidad. ¿De qué manera? Se daban a conocer de que eran hijos de Dios, de que eran cristianos, por esa fraternidad de unidad que tenían, por su hospitalidad. Entonces es una virtud en el cuerpo de Cristo. El decirle bienvenido a una persona que simpatizaba con las tinieblas, el pecado y la oposición a Jesucristo, era estar nuevamente siendo parte con ellos. Y eso no tiene que formar parte de nuestra vida. Tenemos que tener cuidado. Nuestra hospitalidad debe ir dirigida hacia el cuerpo de Cristo como prioridad y luego hacia los de afuera. Y con esto damos pie al tercer y último punto de nuestra enseñanza: el gozo de la unidad en Cristo. Porque si conocemos la palabra de Dios, perseveramos en ella, somos hospitalarios en nuestras casas, en nuestra iglesia, sabiendo con sabiduría y entendimiento lo que estamos haciendo, que es expresando el servicio y el amor de Dios, entonces va a haber gozo en nuestro corazón por la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto lo vemos en los versículos 12 y 13. Dice así: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Juan desea decirle a sus lectores no solamente lo que vemos en esta carta, sino también muchas otras cosas más. Pero su anhelo y su deseo era poder estar ahí, presente con ellos, perseverar en la palabra de Dios, en la verdad bíblica, en la doctrina de Cristo, defender el evangelio ante aquellos maestros que querían venir a destruirlo, pero estar presente junto con ellos, no solamente por cartas. Pero sabemos que las limitantes en este tiempo eran evidentes. Entonces las cartas eran la sustitución de la persona, y esto también es algo significativo, porque como era tan difícil el transporte y la manera de comunicarse, los escritores, los apóstoles en este caso, tenían que ser muy puntuales en los temas a tocar y a escribirle a las iglesias, para que no hubiesen dudas, sino que ellos pudieran tener la claridad del mensaje. Así que cuando en la última parte Juan les dice para que nuestro gozo sea cumplido, en el versículo 12, es porque no hay mayor gozo que el compañerismo, la coinonía entre los hermanos que están perseverando en la verdad. Para nosotros es un gozo poder venir cada domingo y cada miércoles a la iglesia para poder congregarnos. Y esto no debería de ser una pérdida de tiempo, ni debería de ser una obligación o una carga. Más bien debería de ser nuestro gozo. El saber que mientras adoramos, mientras estudiamos la palabra, estamos creciendo, estamos madurando, pero al mismo tiempo estamos como cuerpo exaltando y gozándonos con nuestros hermanos. Ese es el sentido del que Juan quiere ir y estar presente, para que su gozo sea cumplido, sea completo.
No hay mayor gozo que el cuerpo de Cristo en unidad. Juan estaba deseando tener esta unidad fraternal con estas personas. Y no solamente defender las verdades de la palabra de Dios, sino estar con ellos, expresarles, enseñarles acerca de lo que Dios estaba haciendo en su vida, de lo que Jesucristo les habló, y recordarles una y otra vez la doctrina de nuestro Señor de salvación. Así que, mis hermanos, seamos leales a Dios y a su palabra, perseveremos en ella, tengamos cuidado con las amistades que tengamos cuidado a quién estamos abriendo las puertas de nuestra casa, perseveremos en estudiar la palabra de Dios para poder tener y practicar la hospitalidad con sabiduría, con responsabilidad, y que el sentir de la unidad del cuerpo de Cristo no se pierda, sino que más bien la fomentemos y podamos crecer y madurar juntos como hermanos, porque ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo. No es nada más venir, tener un tiempo de enseñanza, sino que más bien podamos crecer y exaltar a nuestro Señor por lo que Él nos está hablando a través de ella. Amén. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque es lo que nos alcanza cada mañana, cada día. El hecho de que podamos venir y estudiar tu palabra como cuerpo de Cristo, como iglesia, y que podamos crecer y madurar y amarte más y admirarte cada día más. Señor, ayúdanos a perseverar en tu palabra. Ayúdanos a ser hospitalarios con nuestros hermanos y con aquellos que no conocen de tu palabra, pero hacerlo con sabiduría, Señor, conforme a tu voluntad. Guíanos a orar antes de cada reunión, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Te lo pedimos, Padre. Guíanos con tu Espíritu Santo a amarnos unos a otros en la unidad de tu Espíritu. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias por esta carta de segunda de Juan, por lo que tú nos has hablado, lo que nos has enseñado. Y pido que cada una de estas palabras sean aplicadas en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.